Estado tiene absolutamente toda la responsabilidad en asuntos de conservación de la memoria, porque es el Estado precisamente el responsable de la conservación de la memoria histórica. No puede evadir el Estado de ningún modo su responsabilidad frente a la ciudadanía, que sigue de todas maneras construyendo su propia historia, pero la responsabilidad del Estado aquí es fundamental, y obviamente la ciudadanía como tal debe asumir la responsabilidad de defender absolutamente todos los monumentos históricos. Porque los viejos se nos están yendo y los viejos no escriben, los viejos cuentan, los viejos narran. En Dos Quebradas tuvimos alguna vez una situación, estuvimos recuperando las historias que tenían que ver con el barrio Santa Teresita, con un señor Holguín nos contaba unas historias lejanas de cuando aquí habitaban indígenas y hacían sancocho de gallinazo, y a él le tocaba ver eso, le tocaba ver los tejares, le tocaba ver una gran cantidad de cosas que la gente de Dos Quebradas no entiende. El viejo se murió y nosotros apenas escuchamos su historia, no la habíamos grabado, no la habíamos filmado, porque pues era un encuentro de diálogo, pero no teníamos esa... Cuando se murió me dio muy duro porque yo había quedado a volver a recuperar esas historias y grabadas. Y me di cuenta de que es fundamental hacer una recuperación de la historia oral de esta ciudad. Los mayores riesgos para la conservación de la memoria urbana son, en primer lugar, el olvido, y en segundo lugar, la renovación urbanística. El asunto de la renovación urbanística es un asunto realmente complejo, habida cuenta de que en los momentos en que las ciudades comienzan a renovarse, los primeros damnificados de esta renovación urbanística son aquellas edificaciones que de alguna manera han hecho parte del nacimiento, surgimiento, desarrollo de una ciudad, que permiten a nosotros traernos a la memoria la posibilidad de reconstruir toda una historia ciudadana, toda una historia cultural, toda una historia política, y esa reconstrucción depende obviamente de la conservación de ese tipo de monumentos. Uno de los mayores riesgos para la conservación de la memoria urbana es la desaparición de los archivos primarios, concretamente el de la fotografía y el de la historia en general. Sin esos archivos, sin conocimiento de esos archivos, es posible que la memoria urbana se pierda. Las transformaciones suelen ser un poco complejas para las ciudades porque generan caos, ¿cierto? Son necesarias, pero si hay una línea de memoria, va a haber la posibilidad de que esas transformaciones no afecten el sentido que le da significado a la ciudad. El progreso sin atentar contra el pasado quiere decir, o puede
manejarse en dos sentidos. Primero, en un proceso de conservación, en un proceso de restauración que nos permita a nosotros tener la memoria viva. Y en otro sentido, obviamente, al margen de ese proceso de conservación, generar los desarrollos del crecimiento de la ciudad misma. Si usted conserva la tradición, si usted conserva los sitios emblemáticos, repito eso, y conserva la noción de belleza de los antiguos edificios, comprenderá que tuvimos unas mejores épocas y tuvimos otros hombres que se preocuparon por un estilo diferente de ciudad. Eso, si no lo conservamos, vamos a ser una ciudad impersonal y fría como muchas del planeta. Si escuchando las historias fundantes de estas comunidades puede uno inventar sueños hacia el futuro, si el joven, después de escuchar al viejo contarle todo cómo se fundó una comunidad, el joven puede imaginar cómo podría ser esa comunidad del futuro, ya hay un cambio, hay un traslado generacional interesante que puede implicar desarrollo. El problema es un poco cambiar el imaginario de ciudad por el sueño de ciudad. A veces cuando yo lanzo la pregunta de cómo, cuando vamos a sembrar las cápsulas del tiempo, lo que sembramos en las cápsulas son cartas, y en las cartas yo les digo a todos, escriban su sueño de ciudad, no cómo se la imaginan, porque siempre que pregunto cómo se la imaginan, se les ocurre Terminator 3 o alguna cosa así. Entonces, les pregunto es cómo se la sueñan, y ahí empiezan a surgir un montón de utopías y un montón de deseos de una mejor ciudad, pero que han sido producto del diálogo con estos fundadores de la ciudad de antes. Yo creo que Manizales en el futuro, si partimos de lo que está pasando hoy en la ciudad, evidentemente vamos a encontrar una ciudad totalmente renovada, que no es malo, pero una ciudad profundamente con un olvido, ¿sí?, de lo que fue Manizales de 1848, lo que fue Manizales de 1920, lo que fueron los incendios de las catedrales, lo que fue el inicio de la construcción de aquellos bellos monumentos arquitectónicos que tenemos hoy en día, que posiblemente se conserven algunos, pero esa Manizales que hoy se está construyendo, donde antes era el centro histórico, no es la Manizales que se debe conservar para el asunto de la memoria histórica. De tal modo que la propuesta que debemos comenzar a promover ahora es la conservación del centro histórico de Manizales, en el caso de Manizales, la conservación de todos los centros históricos del país, en el caso de Colombia, con el fin de que no haya olvido, porque la memoria hace parte fundamental de la construcción del futuro. Manizales en el futuro será, por supuesto, una ciudad muy distinta a la que conocemos. ¿Por qué? Porque si no es con una aparición muy amplia del Centro de Historia y de las autoridades, los ingenieros y los arquitectos harían rajatabla con todo lo que hay, y eso es malo para la historia y malo para las futuras generaciones. La pregunta se la he hecho a todo mundo y no me la he podido responder yo. Yo me imagino una ciudad comunidad. Yo me imagino una ciudad con muchas comunidades, integradas a través de una red de diálogos, que se valoren a sí mismos, que sean capaces de proteger sus pequeños entornos de vida, sus pequeños jardines,
Yo me imagino una ciudad que sea capaz de convertir ciertas zonas en cultivos, que sea capaz de reconocer la historia del entorno que habita y por ende es capaz de protegerla y dialogarla con otros. Yo me imagino una ciudad con un mejor río, pese a las posibilidades del deshielo, pese a las posibilidades de contaminación que existen. Me imagino que se han hecho ya grandes esfuerzos por no contaminar el río Tuna, que es el único río del cual toda la ciudad bebe. Me lo imagino sembrada, me la imagino verde, me la sueño así me la sueño, ¿sí? Y espero que sea una ciudad donde la utopía quepa. Telecafé, en convenio con la Universidad de Manizales, presentó